pruebas presentadas por el interesado, ¿no? Que tiene que ver mucho también con esto, con la propia naturaleza del derecho administrativo, ¿no? Presunción de buena fe por parte del administrador al momento de ser presentado, en este caso del usuario, ¿no? Por el interesado. Principio de responsabilidad. Hace referencia, por ejemplo, que todo funcionario público de servicio asume plena. Básicamente estamos estableciendo fundamentalmente que esos principios, mandatos de optimización son esenciales al momento de poder realizar claramente las funciones que debe cumplir el servicio de registro cívico conforme al trabajo necesario, ¿no? Que tiene fundamentalmente quién, la servidora o servidor público conforme a ese trabajo. Por tanto, también ese propio cuerpo normativo, conforme al artículo 5, nos señala los siguientes extremos, en los trámites administrativos de, es decir, la funcionalidad, la funcionalidad que va a tener la institución conforme propiamente a lo que indica este propio reglamento. Fundamentalmente, señor presidente, los trámites administrativos en función de rectificar, cambiar, complementar, ratificar, etcétera, 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 son de carácter gratuito, ¿no? La propia naturaleza del sitio establece y de igual manera lo establecido por la propia ley 018 señala lo mismo, ¿no? Que son gratuitos, ¿no? Por tanto, obviamente, esto se puede realizar ante la instancia correspondiente que está el servicio del registro cívico para que se pueda dilucidar este conflicto conforme a qué hacer la solicitud de claramente de modificación, cancelación, ratificación, etcétera, 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 ¿no? Los gastos, por ejemplo, eso señala el párrafo segundo del artículo 5 de este reglamento, señala lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, dice lo que hace que fundamentalmente, señala fundamentalmente que los gastos emergentes por envío de trámites o otras reparticiones, es decir, distinta a donde se formuló la petición o el costo establecidos como el arancel por oficiales de registro civil, debe ser cubiertas por el usuario, ¿no? De igual manera, de igual manera, sin perjuicio del derecho del usuario, la autoridad que se encuentre responsabilidad por acciones o omisiones del oficial de registro civil o servidor público en el registro de partidas podrá dar parte al jefe de sección de registro civil o inspector de registro civil, respectivamente a efectos de las acciones administrativas internas correspondientes, ¿no? Por tanto, obviamente determina el marco de obligaciones que va a tener conforme a este artículo número 5, haciendo referencia al ámbito administrativo gratuito conforme a este reglamento para poder sellar los diferentes ámbitos de acción, ¿no? De igual manera, pues estamos estableciendo, sí, que sin perjuicio del derecho del usuario, la autoridad de responsabilidad de la acción, por acciones o omisiones del oficial de registro civil o servidor público en el registro de partidas deberá dar parte a la dirección de la Inspectoría de Registro Civil a efectos de acciones administrativas internas, ¿no? En este sentido, fundamentalmente, pues nosotros verificamos también la función y obligaciones que va a tener conforme el oficial de registro civil, tomando en cuenta esos propios extremos. Por otro lado también, vamos a ver lo que forma el artículo 6 de este mismo cuerpo normativo. ¿Qué nos dice el propio artículo 6? Hace referencia fundamentalmente a la procedencia, ¿no? Tomando en cuenta este criterio de la procedencia, ¿qué nos dice? La rectificación de cambio, complementación, ratificación, reposición, cancelación, traspaso de partidas de registro podrá realizarse cuando se pruebe la existencia de error, el registro alcanza o complementación de los datos de partidas que hayan sido inscritas, corregidas, ratificadas o rectificadas en sentencia judicial. No será procedente que pretenda rectificar un dato que a través de un anterior trámite administrativo fue rectificado o complementado a menos que se presente prueba de reciente conocimiento u obtención que desvirtúe las inicialmente presentadas. Por tanto, obviamente, estamos estableciendo que no puede existir un mecanismo doble sobre el que así quiere decir una modificación o rectificación o reposición a través de un trámite anterior, ¿no? A no ser que claramente se presente una prueba reciente u obtención que desvirtúe inicialmente las presenciales. De igual manera, como la naturaleza básicamente que va a tener las funciones como ámbito administrativo de la propia institución, nos ha señalado claramente el aspecto de jurisdicción y competencia, fundamentalmente, ¿no? Que estamos hablando de las funciones que va a tener del propio servicio de registro cívico, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que se tiene que tomar en cuenta, obviamente, es verificar los ámbitos de atención y funcionalidad que va a tener al momento de hacer ese tipo de petición. Por tanto, el artículo 7 de este mismo reglamento se reciente función y competencia, directores generales, estamos hablando de la estructuración que va a tener claramente sobre el aspecto de quiénes son competentes dentro de los límites de su jurisdicción. Por tanto, el propio cuerpo normativo ha señalamiento siguientes: los directores regionales de registro cívico en las capitales del departamento, los jefes de control legal para conocer y resolver solicitudes de rectificación, cambio, complementación, rectificación, resposición, cancelación, traspaso de partidas de registro civil y los recursos de revocatoria en contra de sus resoluciones.
Los directores departamentales de registro cívico, dentro de los límites de su jurisdicción, son competentes para conocer recursos jerárquicos contra las resoluciones que resuelven recursos revocatorios. Las resoluciones jerárquicas no admiten recursos administrativos ulterior. Y C, director nacional del registro cívico, es competente para conocer sobre las instancias la solicitud de rectificación, completación, rectificación, reposición y cancelación y traspaso de partidos civil, consulares y de naturalización. Por tanto, se tiene que tomar en cuenta claramente el aspecto de la propia competencia, ¿no? Es decir, conforme también a la naturaleza jerárquica existente a través del propio servicio de registro cívico. De igual manera, el artículo número 8 hará referencia, por ejemplo, a conocer claramente la competencia para rectificar. Por ejemplo, el artículo número 8 hace referencia a este mismo cuerpo normativo, los directores regionales y departamentales nacionales de registros cívicos, así como los jefes de control legal en las capitales del departamento son competentes para conocer y resolver las solicitudes de rectificación de errores de cualquier naturaleza de datos del partido de registro civil. De igual manera que más los apellidos, y ese es el ámbito de función, ¿no? En ese sentido, como hemos señalado, los directores regionales, departamentales y nacionales de registro cívico, así como los jefes de control legal de los capitales del departamento, son competentes para conocer las siguientes solicitudes de rectificación. Errores de cualquier naturaleza, de datos del partido de registro civil, apellidos en aplicación del artículo 65 de que son políticas del Estado, cuando el progenitor cuya tutela se encuentra el niño o niña adolescente solicita se registre su correcta afiliación o cuando presente documentación de reconocimiento, apellidos convencionales de personas menores y personas mayores de 18 años cuando presente documento de reconocimiento, nombres propios cuando el inscrito tenga más de uno, incluyendo supresión incorrecta realizadas, nombres propios cuando el inscrito tenga más de uno, incluyendo supresión incorrectamente realizadas. Y, por ejemplo, también vamos a analizar claramente la competencia para complementar. Tenemos la competencia para rectificar, pasamos a la competencia para complementar. Estamos hablando, obviamente, de las partidas específicamente, ¿no? Los directores regionales y departamentales nacionales de registro cívico, así como los jefes de control legal en las capitales de departamento, son competentes para reconocer y resolver las siguientes solicitudes de complementación. En este caso, pues nosotros vamos a entender, básicamente, como habíamos señalado hace un momento, sobre la complementación, entendido como incluir, agregar, añadir, adicionar datos no registrados de una partida de registro civil. Por tanto, obviamente les había señalado que conforme al mundo de definiciones lingüísticas que pueda existir obviamente en el sentido de palabras o el significado, pues siempre es importante al momento de hacer la petición saber qué es lo que se quiere, ¿no? Por tanto, conforme a las definiciones establecidas con el artículo 4, pues siempre, de este propio reglamento, siempre es importante detallar todo eso, ¿no? A efectos de que no se pueda incurrir en un error, ¿no? Por tanto, verificamos obviamente esto, ¿no? En ese sentido que trámites para complementar, conforme al artículo número 8, dice, establecemos que complementar será entendido bajo el criterio de que es incluir, agregar, añadir, adicionar datos no registrados en la partida de registro civil, pues fundamentalmente decimos lo siguiente, ¿no? Pero los directores regionales, departamentales y nacionales de registro cívico, así como los jefes de control legal en las capitales de departamentos, son competentes para conocer y resolver los siguientes solicitudes de complementación. ¿Cuáles son? Datos no registrados o registradas, o registrados, datos no registrados o registrados de forma abreviada o incompleta en la partida de registro civil. La complementación de fecha de nacimiento debe ser congruente con la fecha de partida, ¿no? Es decir, fundamentalmente, ¿no? De igual manera que estamos siguiendo. La complementación de fecha de registro de la partida o de número de partida debe seguir cronológica y secuencia, cronología y secuencia respecto a los demás partidas del libro y la congruencia con la fecha de nacimiento registrados de la partida, ¿no? La complementación de fecha de registro de partida o de número de partida debe seguir cronología y secuencia respecto a los demás partidas del libro y congruencia con la fecha de nacimiento registrada en la partida. De igual manera, nosotros vamos a establecer claramente que la complementación de apellidos y nombres del padre o de la madre a solicitud escrita del progenitor que figura en la inscripción en la aplicación artículo 65 de acción política. Se aplica a niños, niños y adolescentes, fundamentalmente. En ese también sentido también vamos a hablar, explicar fundamentalmente que la lógica del apellido convencional, ¿no? En esa lógica del apellido convencional también nosotros podemos establecer, chicos, establecer, por ejemplo,
La complementación del apellido convencional a solicitud del inscrito de parientes legitimados. La complementación procederá cuando con un apellido paterno o materno convencional segunda corresponda conforme a la prueba presentada. Por tanto, obviamente, como he señalado, no existe no, ya no existe una presencia, obviamente, de tener un solo apellido, sino básicamente la norma establece que se debe complementar un apellido convencional a efectos solamente de poder contar con él mismo, ¿no? En ese sentido, claramente estamos hablando de qué, de la existencia de todo esto, ¿no? Asimismo, también estamos hablando también de qué, de datos, así también conforme a lo que es SICAR en sí, la complementación, digo, perdón, la complementación de datos de los hijos legitimados en el momento de celebración del matrimonio, de acuerdo a la familia, ¿no? Edad de los hijos reconocidos en el momento de celebración del matrimonio, de acuerdo, tener básicamente, antes de finalizar, vamos a tener fundamentalmente otro tipo de criterios, ¿no? Que, por ejemplo, está conforme a lo que así, que es la competencia de ratificar. Debes entender que la ratificación será entendida como la convalidación de datos corregidos en partidas de registro civil cuando no cuenten con notas de complementarias, no existen en ellas, o se encuentran firmadas por autoridad competente. Estamos hablando fundamentalmente de que la convalidación de datos, ¿no? Como conocimiento, matrimonio de función, tachadura, raspaduras, sobrescrituras, adiciones, de partida del registro, ¿no? Por tanto, estamos partidos por función del registro de partida o servidor público cuya entidad se desconoce, rectificaciones de datos de partidas de registros civiles realizadas por funcionarios del registro de partida o servidores públicos cuya entidad se desconoce, cuando existe, por ejemplo, la problemática de convalidar datos que estén ausentes de la propia partida o cuando se tenga que hacer una complementación sobre parcelas o se encuentran o no se encuentran firmadas por la autoridad competente o falta de registro en lo que hace en sí, o falta de registro en, eh, eh, en el, en el registro histórico, archivo histórico, pues ahí se tiene que hacer básicamente esta ratificación. En ese sentido, por ejemplo, he señalado que esta ratificación de datos se presenta ante los directores regionales, departamentales y nacionales de registro cívico, así como los, por ejemplo, partidas de registro civil cuando no existen en el archivo de resolución administrativa judicial que ordena un registro, o sea, el servicio activo. A la ausencia, estamos hablando de que también debe ser ratificada a efectos solamente que sea parte de una documentación numerada y que tenga un correlativo natural para que sea mucho más fácilmente ubicada sobre esto, ¿no? Y porque claramente también se registra un número de serie. Por otro lado, convalidar las partidas de matrimonio. Por otro lado, también tienen como en forma de ratificación convalidar las partidas de matrimonio sin firma de los contrayentes con la presentación de pruebas suficientes. Es decir, por ejemplo, también, digamos así, que en los curiosamente caso, no han firmado básicamente el registro del matrimonio y por tanto, claramente, pues, tienen una susceptibilidad de legalidad a la misma. Por tanto, aumentos en la ratificación de la existencia de un documento legalmente desarrollado, por el principio de buena fe también, pues obviamente pues debe ser aportada por parte de lo que es ICARE solicitante, conforme a las medidas, el poder juntar prueba o medio idóneo, o prueba idónea, efectivamente de poder hacer la rectificación correspondiente. Por otro lado, sobre la propia competencia de ratificar, pues obviamente las partidas de registro civil de nacimiento tachadas o anuladas sin sello de autoridad competente. Por tanto, también se puede presentar esta ratificación a ese extremo claramente conforme a la naturaleza de los mismos, ¿no?
Y ya para ir finalizando, pues vamos a hacer la competencia para cambiar, ¿no? Y eso obviamente también cambiar conforme a lo que significa la propia terminología establecida a través de la propia, del propio reglamento, se entenderá cambiar, o sea, como el significado de cambiar, el de suplir dato por otro de una partida de registro civil, suplir dato por otra partida de registro civil, ¿no? En ese sentido, pues podemos hablar de cambiar conforme a que, a través de la función y competencia, que va a tener las directores o jurisdicción y competencia, perdón, bajo la jurisdicción y competencia y facultades delegadas por norma, los directores regionales, departamentales, nacionales de registro cívico, así como los jefes de control legal de las capitales del departamento, son competentes para conocer, resolver las siguientes solicitudes de cambio de datos. Por ejemplo, nombres propios del inscrito y de los padres, fecha de nacimiento de los inscritos, ¿no? Obviamente, cuando sea necesario el cambiar esto, tomando en cuenta que es suplir un dato por otro en la partida de registro civil, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, una equivocación sobre lo que se carece. Por ejemplo, el sobrenombres propios de inscrito o los padres, cuando, por ejemplo, dice tu mamá es Ana y es Ana Luz, o tu papá, digamos, es Pedro, pero en realidad es Perico, no sé, Inés dos, pues obviamente estamos hablando de la convalidación para que se pueda hacer la modificación y todo eso. Efectos obviamente de evitar problemas a futuro, tomando en cuenta las actividades o actos jurídicos que uno puede desarrollar conforme a su naturaleza de desarrollo de vida, ¿no? En ese sentido, pues, esto es de esto estamos hablando de las facultades existentes conforme al reglamento, conforme a lo que es el reglamento de las modificaciones, correcciones, rectificaciones de partida del registro civil, desarrolladas a través claramente lo que va a significar en sí esta resolución administrativa del año 2012, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, referente a lo que significa ya el mecanismo idóneo, tomando en cuenta la propia naturaleza establecida por la ley 018, ¿no? Que te establece fundamentalmente que debe realizar claramente lo que va a significar esos extremos, tomando en cuenta este reglamento de la rectificación, rectificación, complementación, ratificación, reposición, cancelación de traspasos de partidas de registro civil por vía administrativa. Así no también hemos tomado en cuenta la propia naturaleza que incumbe estos extremos a efectos claramente de analizar las funciones existentes conforme a la propia naturaleza de los mismos, ¿no? Por otro lado, también es importante destacar lo siguiente, ¿no? Sobre lo que hace ICAR respecto de este decir, nos falta analizar lo que hace ICAR en sí, por ejemplo, la cancelación y reposición. Son más fáciles de establecer. De igual manera, hay que ver la parte mucho más del procedimiento conforme a la solicitud de la prueba, el procedimiento de rectificación de cambio de partidas, las solicitudes que requieren presentación de prueba, las que no requieren presentación de prueba, la naturaleza del recurso revocatorio, el recurso jerárquico, la obligación de pronunciamiento, y de igual manera también tenemos que analizar el manual de registro de notas marginales, ¿no? Como obviamente se debe, cuál es el manual de registro que maneja internamente el CRSI, todos estos extremos, y de igual manera también nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, lo que va a citar también en los aspectos sobre la información que debe dotar el propio CRSI. Y es decir, fundamentalmente estamos hablando de la resolución 263 que va a 2011, con referencia a la información. Y es decir, por ejemplo, cómo debe actuar el CRSI tomando en cuenta la información, que si bien obviamente tiene la naturaleza de ser privado y que debe resguardar la propia identidad, y en qué casos, por ejemplo, se va a hacer el procedimiento de información cuando pide ser pedido por los titulares, cuando es pedido por el órgano judicial y el Ministerio Público, por el Consejo de la Magistratura, sobre los convenios interinstitucionales al momento de hablar de la información, y obviamente la información estadística del padrón electoral y el control del acceso referente a los medios y mecanismos que se debe guardar este aspecto de la información. Y así eso también vamos a ir cerrando el día martes conforme a lo que acicar el hecho de qué. El hecho de la presentación, por ejemplo, de casos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, cuando existe ya la aplicación del revocatorio jerárquico al momento de hablar sobre lo que va a acicar fundamentalmente la aplicación de figuras también susceptibles, por ejemplo, una acción de protección de privacidad. Y por otro lado también, ya el aspecto un poco más contencioso, son por ejemplo, de la esfera de la justicia, por ejemplo, la naturaleza del proceso voluntario, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, tenemos que analizar todavía estos extremos y antes de poder retirarnos, por favor, lo siguiente, ¿no? Igual ya estamos marcando el tiempo también sobre el Zoom, para no estar volviendo a entrar, pues lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en esa parte les había dicho que podemos iniciar un poco más antes, pero por una que cierta razón tengo un problema de tiempo actualmente. Y bueno, vamos a extender mucho más en martes ya cuando hablamos de los procedimientos internos, porque tiene que ver mucho con derecho administrativo, con forma revocatorio y al jerárquico, donde el asunto de los casos, ¿no? Donde se va a plantear casos de cómo se ha indagado fundamentalmente la aplicación de los mecanismos establecidos en el CESI, cuándo han sido susceptibles de fallo y cuándo han sido prácticamente impuestas conforme a la existencia de revoque jerárquico conforme al procedimiento administrativo. De igual manera, vamos a hablar sobre los recursos existentes en materia administrativa, que seguramente muchos conocen de ustedes, pero que es importante siempre destacar la naturaleza de los mismos y el sistema también el sistema recursivo y la fundamentación y motivación realizada en su momento para hacer referencia a esos extremos, ¿no? Asimismo, también es importante destacarlo, ¿sí? La primera parte sobre el de Cerecio, que es un poco largo, tomando en cuenta los manuales de procesos y procedimientos y los reglamentos internos que intervienen en la propia institución, que obviamente está más ligado obviamente al ámbito formal, tomando en cuenta los procedimientos existentes, que ustedes ya lo pueden contar, por ejemplo, y eso es importante tomar en cuenta, ¿no? De que, eh, de que, eh, de que ustedes pueden verificar todo esto en lo que es estas normativas a efectos claramente de ustedes van a hacer el seguimiento correspondiente conforme también a la propia clase, la materia. Y de igual manera, pues vamos a ir indagando con mayor profundidad ya en la materia mucho más procedimental, digámoslo así, tomando en cuenta también ya los análisis de caso, que tal vez son muy importantes, que los voy a extraer claramente para el siguiente martes, donde ya vamos a tratar de finalizar, creo que es la parte de Ceresi, y ya, o el Servicio de Registro Cívico, y vamos a indagar ya las subsiguientes semanas, en este caso el sábado y el siguiente martes, hasta que, bueno, ya finalizamos la primera semana de septiembre, como se indaga básicamente en qué, en lo que va a significar fundamentalmente, el derecho al nombre, ¿no? Que va a tener una consonancia sumamente importante que va a tener una consonancia sumamente importante con lo que va a significar, por ejemplo, este extremo eh, sobre lo que hace cara así, la afiliación, eh, la naturaleza del derecho al nombre y también el propio Cerezo, ¿no? Eh, de igual manera, para el día de hoy se tiene preparado que checar se tiene preparado para el día de hoy un foro, ¿no? Un foro que implica el hecho de responder una pregunta de forma corta, un párrafo que es suficiente para que ustedes puedan obviamente responder una simple pregunta sobre los derechos de la identidad y obviamente la función que tiene aspectos sobre la vida de una persona. Y por tanto, este foro va a estar abierto a partir de mañana día, hasta el día martes, que va a ser la siguiente clase, martes 27 hasta las 23:59, ¿no? Este foro va a valer 10 puntos, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, lo que va a significar fundamentalmente dos cosas, ¿no? En primera instancia, ya tenemos un trabajo que hemos realizado en la clase que tiene un valor de 20 puntos. 20 puntos vamos a determinar la segunda clase. Bueno, la siguiente clase vamos a determinar los otros 20 puntos y 10 puntos en este foro. Es decir, fundamentalmente en este foro ya se va a tener, por ejemplo, lo que es ICAR en sí, los 10 puntos existentes, ¿no? Ya tenemos 50 puntos. Y recuerden que es asistencia extra. Estamos con 10 puntos y eso beneficia a ustedes tomando en cuenta que se necesitan la red y modo y adaptación sobre la educación superior y específicamente sobre maestría, ¿no? Por tanto, en ese sentido, pues van a esos extremos. Vamos a analizar, por ejemplo, mañana van a estar atentos que mañana va a iniciar con el foro. 9 de la mañana va a estar ya parado el foro hasta el día
básicamente el foro sobre la pregunta 10 puntos que va a estar vigente hasta el martes, hasta el martes 23:59 con nuestras clases y ya la siguiente semana vamos a verificar, terminar con los CERESI, con el procedimiento interno, aspectos, de qué aspectos contenciosos puede ver estos aspectos respecto a lo que en sí las funciones de las partidas y bueno, con eso habríamos terminado esa parte que es el CERES y ya las últimas clases vamos a ver directamente lo que es en sí, derecho al nombre, ¿no? Les agradezco mucho, que tengan muy buenas noches, hasta el siguiente martes. Buenas noches, doctorazo. Buenas noches, colegas. Hasta luego, que estén muy bien, nos vemos el siguiente martes. Gracias por Buenas noches, doctor.